Opina Derecho, por el doctor Georg Sileski. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Hola abogado, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues el tema que quiero tratar en este momento contigo es el procedimiento de subsunción. Seguramente tú lo has escuchado en algún momento, de hecho lo has practicado, pero creo que valdría la pena tocar específicamente este tema de la subsunción como el procedimiento lógico jurídico que todos los abogados realizamos y que es de mucha utilidad en materia de argumentación jurídica. ¿Qué significa este procedimiento de subsunción? Imagínate que tú estás en tu despacho, llega una persona en un conflicto matrimonial, ya sea que sea el varón o que sea la mujer quien acude a tu despacho para solicitar tus servicios profesionales y te empieza a contar su historia. Es en ese proceso que él te cuenta su historia, es como si te contara la película de esa historia y tú te vas formando en tu mente ese proceso de lo que está sucediendo. Pero a la par de ese proceso de imaginación que tiene la mente humana para captar exactamente el mensaje que te está dando esta persona que es tu cliente, también a la par de ese proceso, tu mente está trabajando para identificar la norma jurídica que puede ser aplicable al caso concreto para darle solución a esa conflictiva social que te está presentando. Y a ese proceso no es el proceso, por un lado, de la imaginación que tiene la mente humana para el objeto de identificar cuál es el problema, pero el proceso de subsunción es exactamente una vez que ya la mente identifica el problema, cuál es el asunto, viene el proceso de lógica jurídica para identificar cuál es la norma o las normas jurídicas o cuál es el sistema jurídico aplicable a ese caso. Porque en este sentido, para establecer ese proceso de subsunción, primero tienes que, como primer proceso, conocer el problema, ¿sí? Imaginártelo, establecer bien de manera precisa en tu mente cuál es. Posteriormente, buscar de ese problema jurídico un segundo elemento que es cómo voy a darle solución a ese problema y en ese proceso, una vez que estás diciendo voy a darle una solución a ese problema, entras en el proceso de la lógica para poder identificar la norma jurídica aplicable de manera específica a esa conflictiva que te están presentando. Y bueno, en este sentido, ese es el proceso de subsunción que, como te darás cuenta, pues es de manera muy útil, es recurrente y ese proceso que tú realizas como abogada, como abogado, también lo realizan los juzgadores. Cuando la parte actora presenta su demanda, la parte demandada contesta la demanda, ofrecen las pruebas y entonces exactamente lo que realiza el juzgador es ese proceso de imaginación de qué es lo que sucedió en esa conflictiva presentada por las partes y una vez que da lectura a todo el proceso, las pruebas que fueron presentadas, en ese momento él hace ese mismo proceso de subsunción para identificar la norma jurídica aplicable para darle solución a esa conflictiva. Y ese es el proceso de subsunción y pues con esta explicación espero que te sea de utilidad porque tú como abogada, como abogado de manera constante vas a estar estableciendo este proceso de subsunción y para esto pues se requiere de lógica y en este sentido por eso te recomiendo que hagas ejercicios de lógica de manera constante, porque desgraciadamente actualmente en las universidades no nos dan una materia específica de lógica que requieren o que requerimos todos los abogados. Bien, te espero en la siguiente cápsula.
¿Qué opinas?